Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Biomech Talks. Les recuerdo que este es un espacio para apasionados de la biomédica y sus ramas multidisciplinarias. El objetivo es abordar temáticas complejas y exponerlas de manera práctica. En esta ocasión nos acompaña Alberto Aceves, que es estudiante de pregrado de Ingeniería Biomédica en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Desde agosto de 2018 colabora como voluntario de investigación en el Laboratorio de Ingeniería Biomédica Álvarez Trujillo. Ha trabajado con la bioimpresión de SEIN como matriz y actualmente está investigando nuevos métodos de caracterización de bioimpresión. Alberto además forma parte del Comité de Innovación de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica desde el 2019, en el que organiza el taller BHAC y el reto Innovagel. Es un gusto tenerte con nosotros, ingeniero. Muchas gracias, un gusto también para mí. En, pues ya es como un requisito que preguntamos Claro que sí. aquí el por qué decidiste estudiar ingeniería biomédica, qué te llamó la atención de la ingeniería biomédica, eh, y cómo entraste a este mundo de la biomédica. Claro. Eh, yo inicialmente empecé a estudiar medicina. O sea, yo salgo de la prepa y tengo todo este trip de querer estudiar medicina. Entré a la Escuela Mexicana de Medicina de La Salle. No me gustó. Es un curso premédico, de hecho, lo que te hacen tomar. Y bueno, se supone que es también para poder ver si es algo que te agrada. Y para mí afortunadamente fue algo que no me llamó mucho. Me gustaban mucho las materias de medicina, el entender como toda la parte fisiológica, eh, pero como todo este trato del paciente no era como que mi fuerte. Y era algo que no me veía haciendo porque yo siempre había estado más involucrado, más interesado en querer como descubrir cosas nuevas, ¿no? Como hacer y crear cosas nuevas. Y ese interés me lo despertó un día que me gané un concurso. Era un concurso de hecho, de ecología, no era un concurso de nada que ver con biomédica. Un proyecto pegó, me gané el concurso, me fui a Belice a unas como investigaciones, como si fuera una estancia de investigación, donde estábamos ayudando a investigar delfines y diferentes cosas más biológicas, de biología marina. eh, pero me despertó mucho el interés de la investigación. Entonces yo decido explorar carreras para ver algo que se orientara más a la investigación. Y fue que descubrí la parte de ingeniería biomédica, en donde hay más libertad de decir, pues está por aquí, por acá, puede ser biomateriales, pueden ser dispositivos médicos. Yo entré pensando en dispositivos médicos, y actualmente pues estoy muy centrado en lo que es la bioimpresión, pero nunca pensé que iba a llegar a esta parte. Eh, y era como una parte que sentía como muy propia o muy adecuada para mí, porque siempre me interesó hacer cosas nuevas, ¿no? Siempre me interesó investigar, siempre me interesó la ingeniería como tal. Entonces era una mezcla de bajo riesgo, porque sabía que alguna u otra me iba a pegar, alguna rama u otra me iba a pegar. Oh, está interesante. Uh-huh. Entonces tu inclinación siempre ha sido de alguna manera la Sí. investigación, esta Uh-huh. mezcla de innovación, Uh-huh. entrar en esta parte de, ahora sí, buscar la manera de crear nuevas soluciones de alguna manera, aunque te inclinaste un poquito por la impresión como dices, pero la parte del, la característica que muchas veces se olvida eh, en muchas personas es que se inclinan tanto en la investigación o en el paper que descuidan esta la otra parte de la innovación dentro de su Claro, concepto de emprendimiento, ¿no? claro. Y algo que habíamos estado platicando anteriormente era cómo surgió esta parte, bueno, una parte que tiene la SOMIP, porque estás Uh-huh. colaborando con la SOMIP, es que tiene muy fuerte la parte de la investigación, Uh-huh. la parte académica es una parte muy fortalecida de la SOMIP desde hace pues que más de 40 años, Claro. ¿no? Desde sus inicios, y que ahorita creo que es una de las partes más sólidas, nos lo platicaba Herbert en otra plática. Uh-huh. este pero ya ahora,
¿cómo ingresando en esta área de la SOMIP, tú ya tenías alguna preparación previa? ¿Habías, aparte de este concurso, algún taller o algo en lo que hubieras participado en referente a la innovación? Está curioso porque yo salí de la prepa sin saber ni siquiera que era un paper, así de intenso, ¿no? O sea, yo salí de la prepa súper verde, de Los Cabos, yo soy de Los Cabos, entonces la educación es buena, pero hay ciertas cosas que no se tocan, ¿no? Como la parte de los papers. Ujú. Eh, en la Salle conozco que es un paper, conozco que es la investigación y me agrada, me gusta el concepto. De hecho hay una profesora, la profesora Daniela, que también como que me motivó mucho a la investigación, pero tampoco sabía, o sea, salí de la Salle sin saber qué era innovación, o sea, salí sin saber qué significaba innovación, la había escuchado en un par de comerciales, pero no sabía qué era. Y aún así, este proyecto del que te platicaba que me llevó a Belice, pues en retrospectiva era básicamente un proyecto de innovación, nada más que yo lo puse como un proyecto de solución de un problema, ¿no? O sea, no sabía qué era innovación y ya como que me encaminaba y me gustaba hacer ese proceso, ¿no? Y fue ese proyecto que también me detonó querer ver y contemplar la investigación como eh, algo que quería hacer, pero no sabía ni siquiera qué era la innovación. Entonces cuando encuentro lo que es innovación, ya entrando al TEC, me jala un amigo muy cercano que se llama Gabriel Ambriz, y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué tienes? ¿Tienes libre este fin? Y yo, sí, man. Y me dijo, pues Kyle, vamos a algo que se llama hackathon. Y yo no tenía idea de que era un hackathon, ¿no? O sea, yo a duras penas tenía más o menos una idea de qué era la innovación, porque ya había empezado a escuchar un poco más al respecto. En el TEC de Monterrey pues siempre te están bombardeando de que tienes que emprender, que tienes que innovar. Entonces ya empiezo la parte de este hackathon con Hacking Health, que es una organización mundial que tiene varios capítulos en diferentes lugares del mundo. Pero ese capítulo en específico, el de Monterrey, había organizado un hackathon. Entonces ya me empieza a interesar con eso, y empiezo a platicar con este amigo que ya lleva un poco más rato en todo lo que respecta a la innovación. Y me empiezo a empapar de eso, me empiezo a empapar y fue que unos años después apliqué a una beca con una escuela, se podría decir, que me mandaron a un curso de un mes más o menos en San Diego. Y ahí está chistoso porque te daban muchas opciones de muchas universidades, y dentro de ellas estaba irse a Silicon Valley, irse a Nueva York, o sea, cualquier lugar donde fuera tenía que pagar así un poquito y me daban como esa estancia, ¿no? Pero en realidad la parte que estaba como enfocada o más canalizada, la parte de la innovación biomédica, era ahí en San Diego. Y fue una decisión que me costó mucho porque siempre decir, pues es que tomé un curso en Silicon Valley, o sea, suena más bonito que decir en San Diego, ¿no? Pero al final dije, pues en realidad, ¿qué es lo que te va a sacar mejor provecho? Y no importa lo que la gente, pues al final, la primera impresión de, hay curso de innovación en San Diego, hay curso de innovación en Silicon Valley. Y curiosamente, en San Diego específicamente, era donde estaba uno de los miembros fundadores del taller, de la compañía. Y que era como uno de los más preparados para eso. Se llama Bernie, y fue uno de los él se especializaba en marketing y después se mudó a la parte de innovación, donde ahorita está manejando esta parte de innovación en San Diego, en la Universidad Estatal de San Diego. Pero sí, él estuvo en los principios de Amazon cuando venían libros, estuvo haciéndoles el marketing y la orientación, estuvo en Mercedes, estuvo en un chorro de lugares, y él tiene una metodología bastante peculiar, que también pues me heredó al momento de tomar y de aprender. Pero también una parte muy importante de eso, y aunque suene un poco, bueno, y de repente dicen que es un poco malinchista, pero yo digo que es necesario, ¿no? Es necesario nosotros poder salir y ver diferentes, cómo se rige, cómo se maneja todo esto a nivel internacional, para que podamos regresar a México y hacerlo y inculcar esa espina, ¿no? Entonces, después de que yo voy para allá, descubro el capitalismo americano y cómo se mueven las cosas, y
pasillos enteros de shampoo y pasillos enteros de leches y cómo la gente, vaya, al final en México no es un buen ejemplo de lo que pasa en muchas partes del mundo, ¿no? Y el mercado potencial que tenemos a nivel mundial. Entonces empiezo a pensar más de forma global. En este curso también me trataron de transmitir mucho la parte de la innovación de alto impacto, que también es algo que se me quedó mucho, pero principalmente la metodología que también he adquirido y he validado ya con el resto de las participaciones que he tenido. Si te acuerdas de Hacking Health que te comentaba, unos años después nos dicen a mi amigo y a mí, oye, ¿quieren pertenecer al capítulo? Y nosotros vamos a pertenecer. Y ahí nosotros tuvimos también la oportunidad de escuchar diferentes startups. Y creo que eso es algo que también nos ha dado me ha ayudado mucho y me ha dado muchas herramientas, el poder escuchar a muchas horas de diferentes presentaciones, diferentes retroalimentaciones. Y creo que eso me ha enseñado también mucho más, el poder escuchar las retroalimentaciones de otras personas, las retroalimentaciones de otros equipos, los errores en los que han caído. Entonces yo soy muy metódico en ese sentido, en el que busco también aprender de ellos. E incluso ya una vez en SOMIP también aprendo de ellos. Entonces eso es como que mi mayor preparación que he tenido hasta ahorita, que es básicamente la experiencia de haber ido a San Diego a este curso que te platico, la experiencia de haber participado como participante en los hackatones, y la parte de haberme metido vaya, como organizador desde más joven, y tratar de aprovechar todo lo que escucho. Sí, y es interesante porque a veces muchos se van con me estaba pensando en lo que comentabas de si tomas la decisión de San Diego, Silicon Valley o me voy a Nueva York, ¿no? Pero está la fama, ¿no? Del Silicon Valley, sí, claro. Pero en realidad todo inició, se puede decir que en Boston, ¿no? Muchas de las empresas se formaron en el ecosistema de Boston y luego migraron a esta parte de Silicon Valley, se forma Silicon Valley, se hace famoso Silicon Valley, pero es donde se instalan todas estas grandes empresas como Facebook, Google o Google, y desata la fama, ¿no? Pero realmente hay otros ecosistemas en diferentes ciudades hablando de Estados Unidos, ¿no? Casi las principales ciudades tienen estos ecosistemas donde se puede dar el emprendimiento. Y bien definidos, ¿no? Sí, y con una metodología bien estricta, porque a veces aquí en México o en Latinoamérica se nos olvida mucho la parte de que sí, se nos ocurre una idea, una solución y la planteamos y la sentamos en un paper o la planteamos, pero no tiene una metodología, no traes una preparación de un plan de negocios, no traes una preparación de un pitcheo, de una presentación, de una estructura formal de la idea, ¿no? Que planteas desde lo que es el problema hasta lo que es la solución, pero no es decir solamente este es el problema y la solución, ¿no? Lleva una estructura donde hasta analizas un mercado potencial, donde analizas si es tecnología de alto impacto, que sucede más esta estructura en tecnología de alto impacto, que ya se le puede dominar como una startup, ¿no? Pero es interesante que pues a un nivel de estudiante tomaste una decisión, y que empieza a poner el ejemplo desde la parte estudiantil, ¿no? No es necesario irse y permanecer en el extranjero con la fuga de talento, que es algo que sucede mucho, y dices, bueno, ¿qué puedo hacer en México para que esto no suceda, ¿no? Para tratar de retener el talento, ¿no? Que no se vaya y ir construyendo, aunque sea una parte del eslabón, y que esperemos se vayan juntando los demás. Y me sonó mucho por la parte de cuando platicábamos lo de el BHAG, ¿no? Que es algo que creo que si no mal entiendo, te tocó iniciar en SOMIP. Sí. Y el reto Innovagel, no sé si ya existía o fue una conjunción del proyecto. ¿Cómo fue esta dinámica con BHAG y Innovagel? Claro. Bueno, antes de pasar a esa parte también quería como que también comentarte la parte de los ecosistemas que muchas veces el gobierno y principalmente los países de América Latina, con excepción de Guadalajara, que de hecho también es un buen caso de ejemplo,
que piensan que ay, pues de repente las empresas van a empezar a llegar y el ecosistema se va a formar como de la nada, ¿no? Pero pues en realidad todos los ecosistemas se forman intencionalmente, ¿no? Y eso es algo que nos falta aquí en México, el poder agarrar y decir, esta zona va a ser para esto, ¿no? Y esta zona, aquí vamos a meter incentivos fiscales, vamos a meter apoyos a las universidades, vamos a interconectarlos, vamos a hablar con ellos, ¿no? Y eso es también algo que falta mucho en México, el que nos sentemos en una mesa todos los interesados y que digamos, a ver, ¿cómo le hacemos para que este lugar sea el centro de Latinoamérica o del mundo, uno de los centros del mundo de innovación en salud, por ejemplo? Entonces esa es una parte también que hay que trabajar. Y también lo que decías de la ciencia, ¿no? De la ciencia, y también voy a ligarlo a la parte del BIHAC, que muchas veces nos explican o nos dicen que al biomédico puede ayudar o puede como que canalizar sus conocimientos a través del descubrimiento científico, que es de hecho una de las primeras partes del BIHAC. Ahorita entramos más en contexto. Pero cuando lo planteamos, o sea, vemos que en realidad el método científico pues no está orientado o no te dice que a fuerzas tienes que tener un problema que tienes que solucionar. O sea, sí te dice que pues tienes que tener una observación y que tienes que tener una pregunta a responder, que tienes que tener plantear tu experimento, experimentar, discutirlo y compartirlo. Pero tenemos algo una parte que nos pega mucho a los mexicanos e incluso al mundo, como en general es un problema mundial, algo que a mí me gusta llamar ciencia de archivero. La ciencia de archivero es lo que tú decías, ¿no? El que a los científicos y científicas los motiven a publicar, porque es como que la forma más rápida de generar tu requisito o tu lista, y subir de índice H y de que el SNI te pueda seguir dando tu nivel de 1, 2, 3, etcétera, ¿no? O que puedas entrar de candidato a SNI. Entonces todos están así de paper. Pero es lo más rápido. Sin embargo, pasa esta parte de la ciencia de archivero en donde, o sea, trabajas algo por 2 años, algo por 2 años y lo mandas al mundo, lo dejas como al aire para ver si alguien lo quiere recoger, ¿no? Y la probabilidad de que alguien lo recoja y lo implemente es muy baja. Y la probabilidad de que alguien lo recoja y lo implemente de forma adecuada es todavía más baja. Entonces, principalmente porque esa investigación no se hizo orientándola a resolver un problema y trasladarla hacia el consumidor, ¿no? O hacia al usuario final. Entonces yo nada más hago una investigación, la publico y me lavo las manos, ¿no? Y la guardo en el archivero y alguien si quiere llegar al archivero es libre, pero yo ya la lancé. Que ha funcionado para ciertas cosas porque pues tenemos esta parte de conocimiento colectivo, etcétera. Y no digo que no, sin embargo, es muchísimo más lento de lo que sería en la contraparte, que es la innovación. O sea, se siente como más rápido porque tú te lavas las manos más rápido, pero el avance o el beneficio que le trae al mundo es muchísimo más lento. Entonces, esta es la parte que tenemos que evitar, ¿no? Y una de las cosas que puede evitarlo, que puede acelerarlo, es la innovación. Y obviamente para que nosotros podamos hablar de innovación, la gente tiene que saber qué es innovación, ¿no? Porque es uno de los principales problemas ahorita que detecté cuando entré a la parte de SOMIP. Yo cuando entré ya estaba el Reto Innova Health. El Reto Innova Health es para poner también en contexto, es un concurso de prototipos donde cuando entré con el Reto Innova Health, era orientado a prototipos pues en general, ¿no? El concurso de prototipos y Reto Innova Health. No era como tal un concurso de innovación. O sea, sí tenía el nombre, sí tenía el esquema muy dirigido a la investigación, las presentaciones eran de 20 minutos, se enfocaba mucho en la parte técnica de cómo se desarrolló el prototipo, qué tecnología se utiliza. Entonces, en realidad, todos los temas de mercado, todos los temas de innovación como tal, los venimos a plantear una vez que entramos un compañero, entramos 2 al mismo tiempo, mi compañero Balam y yo, que ya traíamos como esta otra
como esta otra filosofía o todo este otro mindset de querer dirigirlo a innovación, ¿no? Y de todas maneras, desde antes de que entrábamos ya tenían la espinita, pero como que faltaba llegar y como que o sea, replantearlo, ¿no? Ujú. Y ya tenían las ganas de hacerlo, pero cuando llegamos fue que lo replanteamos y dijimos, ok, para empezar, vamos a dirigirlo a innovación, ¿no? Que tengan que ser presentaciones de innovación, máximo 5 minutos, ¿no? Pero la bronca fue que cuando dices, ok, proyectos de innovación, es un concurso de proyectos de innovación en estado de prototipo. Y esperas que como en otras partes tú lances tu convocatoria y de la nada te lleguen 70, 80 aplicaciones y tú filtras las mejores 10, los talleres y al final presenten los mejores 5, ¿no? No tenemos eso aquí en México. En México hay contadas con las manos innovación, bueno, startups que en verdad están ya en etapa de venta de productos. Y me refiero a startups de alto impacto en el sentido estricto de la definición, ¿no? Que es algo que tenga tanto la parte inventiva o esta parte de valor y que tenga un mercado potencial, ¿no? Porque aunque hay un gran respeto y es un orgullo nacional también las startups que replican el modelo de negocios que ya lleva alguien más. En otro país. Ajá, o que comercializan o que revenden. Eso es falta también, ¿no? Y eso es otra parte. Pero aunque son emprendedores y son emprendedores dignos de admirar, no es una innovación como tal, no es una innovación por lo menos de alto impacto. Sí, no representa la tecnología de alto impacto en innovación. Exacto, y no esperamos que crezcan y que sean un gigante, que estén multinacionales, ¿no? Aunque pues puede que sí, con mucho esfuerzo y mucha dedicación se le dé la diferenciación, etcétera, pero aquí lo importante es saber que necesitamos esto, ¿no? Y no hay tanto al momento de que investigamos, cuando andamos en esa parte, no encontramos tanto. Entonces, lo que dije fue, bueno, pues es que lo que hace falta y hay un paso extra que no hemos estado cubriendo es la parte de la enseñanza, o sea, la parte de decir que, o sea, que las personas en verdad tengan un concepto claro de qué es la innovación, o sea, que la innovación no es algo que se le ocurre a alguien y que es innovador nato y que él siempre ha sido innovador y esto es innovador, lo ubicamos como un adjetivo que no sabemos qué significa, ¿no? Pero en realidad la innovación es una metodología. La innovación implica un proceso en el que se desarrolla una solución y elementos que tiene que tener esa solución, ¿no? Entonces, como un proceso se tiene que enseñar. Y es un cambio de mindset que tenemos que hacer, de decir la innovación como adjetivo, como algo nato, a cambiarlo a la parte específicamente de una metodología, ¿no? Que se pueda aprender. Y ahí fue que empezamos la parte del VIJA, que es básicamente un taller guiado en donde nosotros te enseñamos todo lo que tiene que ver con innovación desde cero. Bueno, desde cero decimos siendo ingeniero biomédico, ¿no? Siendo ingeniero biomédica, te enseñamos esta metodología de cómo puedes desarrollarlo. Obviamente no van a salir, todos los proyectos no se van a poder continuar porque indudablemente pues es más que todo para que practiquen, ¿no? Para que agarren la metodología y el día de mañana puedan llegar bien listos a cualquier hackathon. Y bueno, yo tuve la fortuna de haber caído con mi compañero que ya había participado en alguno, pero en mi vida se me pudo haber imaginado el llegar desde cero y hacer un buen proyecto en un hackathon sin ayuda de alguien más, ¿no? Entonces, aquí se trata también de preparar a la población joven para que el día de mañana puedan llegar y empezar ahora sí su startup con todo el tiempo del mundo, ¿no? Sí, y eso es muy importante porque desde el concepto de innovación y de atracción de inversión, no recae solamente en que primero llega el inversionista, Uh-huh. porque el inversionista se va a ir muy, muy, muy anclado hacia la parte económica, ¿no? Por eso es que surgen como estos unicornios donde tienen un gran potencial comercial, aunque no tengan una característica de innovación de alto impacto, de alta tecnología, sino se inclinan por la parte comercial, ¿no? Pero ya despierta como la inversión, al inversionista ángel o la inversión venture, y de alguna manera la inyección de capital, ¿no?
pues ya se empiezan a ver esos pasos, ¿no? Pero creo que lo importante es atraer esa inversión hacia la tecnología de alto impacto, que es mucho más riesgosa, que claro que va a fallar más que ese tipo pero que es un riesgo, ¿no? Donde de 10 una pegue, ahora sí que es un 1000% en el Claro. retorno, ¿no? Sí, Para sí, un sí. inversionista. Y esta parte que ¿cómo los llamaremos? Bueno, los emprendedores que decidan innovar o crear innovación de alto impacto, tecnología de alto impacto, pues tienen que pasar por esta parte de resiliencia, ¿no? Que ahorita México no tiene el ecosistema, se tiene que formar, pero ya están estas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, SOMIP, por parte del BIHAG, y hay otros pequeños grupos, el hackathon, los hackatones, Hacking Health, que ya tiene algunos capítulos, de alguna manera representan esta iniciativa de hacer la presentación de los proyectos de una manera metodológica y bien planteada, ¿no? Ujú. Que en el momento adecuado puede atraer a los venture o puede atraer a los Claro. inversionistas, pero también se necesita pues la colaboración de academia, se necesita la Sí. colaboración del gobierno, se necesita la colaboración de la industria. Y qué padre que podamos hacer como lo que hizo Israel en Tel Aviv, hace algunos años, ¿no? Y que lo que inició hace 20 40 años, Estados Unidos, ¿no? Que podamos sentarnos algún día Ujú. y promover que haya inversión en un ecosistema que de alguna manera Jalisco lo hizo aquí y lo están intentando con Ciudad Creativa Digital, Ujú. pero está muy inclinado hacia cierto sector, Sí. ¿no? Que impulsa mucho, por ejemplo, la parte de software, ¿no? Sí, y de eso se trata, ¿no? Que sea muy puntualizado, ¿no? Que digamos nada más esto y nada más esto, porque lo digo, lo decían de hace muchos años, ¿no? El que mucho abarca poco aprieta. Y eso para los ecosistemas es fundamental. Así es. No, pues es un tema muy interesante y que espero que podamos seguirlo abordando, podamos seguirlo este, pues desglosándolo de alguna manera, que podamos hacer otro tipo de colaboraciones. Incluso me gustaría invitarte a que pudiéramos hacer algún tipo de en vivos en Instagram, que Claro. podamos seguir haciendo como estas colaboraciones, donde platiquemos más a fondo. Ujú. Me gustaría dejar picados Sí, a claro. los, Sí, porque todavía hay muchísimo de... Bueno, planteamos muchos términos que ni siquiera dijimos, ¿no? Como ajá, la innovación del impacto. Vaya, dijimos a grandes rasgos qué es la innovación, pero tampoco hablamos tanto de eso. Entonces, los dejamos picados tantito. Nosotros también teníamos planeado hacer algo un poquito más en vivo, con un poco más casual, así como si fuera un café, como si fuera una charla de diferentes temas. Entonces, también estamos desarrollándolo todavía, pero también esperemos también tenerlos ustedes. sí, está muy interesante y hacemos esta colaboración, Ujú. planteamos la temática que me gustaría seguirla abordando. Yo, Ujú. yo voy a dar una conferencia de ecosistemas de emprendimiento e innovación, Ujú. entonces me gustaría como seguirle dando en los próximos días Ujú. este seguimiento a la plática y abordar pues de manera más profunda, ¿no? Y ahora sí que empezar a meter la espinita en varios lados y Ajá. que se nos sumen más colegas y que podamos lograr algún cambio y que se puedan generar estos ecosistemas o irlos formalizando, ¿no? Sí. Y muchas veces se trata también de tener ese que empiece, ¿no? Ese detonante que muchas veces, por ejemplo, en Silicon Valley con Google, por ejemplo, eh, sí, que agarre y que diga, en Silicon Valley con Google, que agarre y que diga, ¿a quién voy a plantar? Y este fue un caso de éxito y los inversionistas se dejan venir, ¿verdad? Porque saben que ya pasó una vez y que eso implica menos riesgo, entonces ya empiezan. Entonces, para que tampoco nos desanimemos y digan, es que no hay nada, no voy a hacer nada, pero pues sí se puede, ¿no? Y pueden ser ustedes los primeros mientras sigan una metodología clara, mientras estén bien conscientes de que hay una metodología, ¿no? Así es. Pues te agradezco mucho, Alberto. La plática está muy interesante. Me gustaría continuarla más, pero vamos a dejar esta intriga en la, en Claro. la plática. Vamos para abordar temas de innovación y ir anclándonos incluso hasta una plática más técnica, con la audiencia. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, ingeniero. Y pues alguna recomendación que quieras cerrar a la audiencia. Nada más
que me sigan, ahí estamos también platicando y planteando diferentes cosas. Pueden conocer la otra parte de la moneda, que es la parte de la bioimpresión, en donde estoy también trabajando. Estamos trabajando ahí un curso de bioimpresión. Síganme en Instagram, ese es beto.atelab, beto.atelab. Ahí estamos compartiendo todo, también que nos podamos seguir en Sumib, a Sumib MX en Instagram, Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica en Facebook, y pues nada, que sigamos en contacto y que se pueda continuar la charla en otro momento. Ok, pues muchas gracias, Alberto, y este fue otro episodio de Biomech Talks, donde abordamos la innovación de alto impacto y enfocada en la biomédica. Nos esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.